Investigación de mercado. Beneficios de una buena investigación de mercados. Se tiene más y mejor información para poder tomar decisiones acertadas que fomenten el crecimiento de la empresa y la haga más eficiente. Proporciona información real y precisa que ayuda a resolver problemas futuros y que se puedan presentar. Conocerás el tamaño del mercado que se ha de cubrir en caso de vender algún producto o servicio. Determina el sistema de ventas correcto de acuerdo con lo que el mercado está pidiendo y así la comercialización se da con mayor eficacia y efectividad. Ayuda a saber cómo cambian las preferencias y los gustos de los clientes para que la empresa pueda satisfacer preferencias, hábitos de compra y niveles de ingreso. Es decir, se obtienen numerosos beneficios con una investigación de mercado llevada a cabo efectivamente. Me ayuda básicamente a la resolución de problemas que puedan presentarse a lo largo del relacionamiento con mi cliente, ya sea de un producto o de un servicio en específico, y a medir también la cantidad de producción necesaria para satisfacer dicho mercado. Así también, además de generar información que nos ayuda a saber cómo perciben los consumidores a nuestro producto o servicio, al hacer una investigación del producto, podremos determinar cuál debe fabricarse o venderse con base a las necesidades específicas de cada tipo de consumidor, es decir, de acuerdo a sus gustos o preferencias. Sirve también de guía para la comunicación con los clientes actuales, es decir, los que ya me compran, y los clientes potenciales, es decir, quienes pueden llegar a comprar. La investigación de mercado también ayuda a conocer las tendencias del mercado, de ahí que para llevarlas a cabo con frecuencia debe llevar al conocimiento profundo de todos los clientes. Es decir, debo llevar a cabo investigaciones periódicas para conocer los cambios en las preferencias de los clientes. Es una gran inversión para cualquier negocio, ya que gracias a ella se puede obtener información invaluable para la empresa y nos muestra asimismo el camino a seguir para lograr las ventajas que se requieren. Al investigar adecuadamente el mercado, sin duda estaremos dando un paso adelante y por ende le estaremos llevando ventaja a nuestros competidores. Es decir, al yo llevar a cabo una investigación de mercado en tiempo y forma, me ayuda a previsibilizar lo que sucederá en el mercado, en un corto o mediano o incluso un largo plazo. Además, con el avance de la tecnología, han surgido nuevas maneras de realizar esta clase de estudios. Una de las alternativas que se ha popularizado en los últimos años ha sido la investigación online. Es decir, existen modos más populares para la recolección de datos. ¿Por qué? Porque nuestros clientes o consumidores se encuentran básicamente en la web. Los métodos de recolección de información: encuestas, entrevistas, evaluaciones, recolección de antecedentes, observaciones o muestreos de campo. Pasos para hacer una investigación de mercado. Hacer planeación es vital en el proceso de investigación de mercado, es decir, planificar el evento. El hecho de saber qué hacer ante las diversas situaciones que se presenten durante la investigación nos ahorrará tiempo y problemas. Tomar en cuenta estos pasos para el proceso de investigación de mercado. Primeramente, definir el problema. Plantear un problema de investigación de manera correcta te ayudará al momento de formular tus preguntas. No olvides que las preguntas deben estar dirigidas a solucionar los problemas y tienen que estar adaptadas al proyecto que llevas a cabo. Cerciórate de que tus preguntas estén redactadas de manera clara y que los encuestados las entiendan. Puedes hacer una prueba con un pequeño grupo para saber si las preguntas que vas a planear o plantear son
entendibles y te brindan las respuestas necesarias. Es decir, tomar un pequeño grupo aleatorio e implementar la encuesta para identificar si las preguntas son claras y si se logran entender para que los resultados sean óptimos. Definir la muestra. Una muestra siempre debe ser representativa. Esto es de vital importancia. Si tienes respuestas de las personas incorrectas, nada servirá en tu investigación. Tu público representativo debe estar presente. Es decir, debemos hacer una buena selección de muestras dependiendo del producto o servicio. Realizar la recolección de los datos. Primero, deberás elaborar un instrumento de recolección de datos. El hecho de que no contesten tu encuesta o la contesten de manera incompleta ocasionará errores en tu investigación. La recolección correcta de los datos evitará esto, es decir, la buena formulación del cuestionario a implementar. Asimismo, analizar los resultados. Cada uno de los puntos del proceso de investigación de mercados va ligado al otro. Si todo lo anterior está bien realizado, no hay un correcto análisis de los resultados. Entonces, si decisiones que tomes no serán adecuadas. Es decir, si yo no analizo correctamente los resultados, las decisiones que tome probablemente me conducirán al error. Analizar a profundidad es importante para no dejar cabos sueltos, es decir, los datos están allí para darnos o para darte solución y no problemas. Recuerda que el análisis que hagas de los datos serán plasmados en un reporte, que igualmente debe ser redactado de manera clara y que invite a la toma de buenas decisiones por parte de la administración. Aquí algunos consejos para mejorar el análisis de datos de nuestra investigación de mercado. Realizar el reporte de los resultados. Los reportes de investigación deben dar respuesta al problema planteado inicialmente, facilitar la información de manera que sea comprensible para las partes interesadas en la misma. También se pueden hacer recomendaciones dentro de la redacción de los reportes. Tomar decisiones, actuar e implementar. Primer paso, definir el problema. Lo primero que debemos hacer es formular o definir el problema. Esto puede parecer poco importante, pero una definición precisa de la problemática nos ayuda a guiarnos en la dirección correcta hacia su resolución. Es decir, debo hacer una buena formulación del problema o una buena identificación de ese problema para obtener los resultados que espero. Plantear el problema incorrectamente es un desperdicio de recursos en el mejor de los casos y en el peor, decisiones incorrectas. Bien dice una frase, un problema bien definido es un problema medio resuelto. Es decir, que yo debo redactar correctamente y plantear correctamente el problema para tomar las mejores decisiones. Para definir el problema, debemos preguntarnos de dónde surge este. Los problemas siempre surgen de una necesidad. Es necesario, entonces, que nuestra definición de problemas esté acompañada por un conjunto de interrogantes o hipótesis que la investigación resolverá. Estas nos ayudarán a establecer los objetivos de la misma. Es decir, yo necesito plantearme interrogantes o hipótesis a la hora de definir el problema. Entonces, básicamente debemos plantearnos las interrogantes o una serie de hipótesis que debemos dar respuesta a lo largo de esa investigación. Nuestros objetivos deben también estar redactados de forma precisa.
siendo una breve descripción de la información que se necesita y la manera en que la obtendremos. Deben entonces contestar a la pregunta ¿por qué estamos realizando la investigación? No debemos olvidar el análisis de la situación, pues nos ayuda a descubrir y definir precisamente el problema. En este análisis incluimos el estudio de aspectos como el macroentorno, es decir, el entorno general, la competencia dentro del sector y también el perfil del consumidor. Lo realizamos entonces discutiendo, buscando y analizando información existente, ¿sí? Es decir, la información secundaria o lo que ya nos ofrece el mercado a través de investigaciones anteriores y también con dinámicas de grupo, es decir, al grupo o público objetivo al que voy a dirigir. Un problema bien definido es nuestra mejor guía, ya que nos ayuda a determinar qué diseño de investigación es el más apropiado y cuál tipo de información necesitamos y con qué método lograremos obtener la misma. Es decir, la importancia nuevamente de la pregunta ¿por qué estamos realizando la investigación? Nos llevará a obtener un buen resultado de la misma. Segundo paso, definir la muestra. Para realizar una investigación de mercado necesitamos que la muestra sea representativa. Una muestra representativa es una pequeña cantidad de personas que reflejan con la mayor precisión posible a un grupo más grande, es decir, una porción de ese público objetivo al cual dirigimos nuestro producto o servicio. No podemos desperdiciar nuestros recursos recopilando información de una población incorrecta. Es importante que garanticemos que las características que nos importan y que necesitamos investigar se encuentren dentro de la muestra elegida o seleccionada. Tomemos en cuenta de que siempre estaremos propensos a caer en un sesgo de la muestra, porque siempre habrá personas que no contesten la encuesta por estar ocupadas o que la contesten de manera incompleta, por lo que no podremos obtener los datos que requerimos de esa persona en específico. Por lo tanto, es importante una buena selección de la muestra. Asimismo, en cuanto al tamaño de la muestra, mientras más grande sea, aumenta la posibilidad de que sea más representativa de la población. Que la muestra sea representativa nos da mayor certeza de que las personas que estén incluidas sean las que necesitamos y además reducimos un posible sesgo. Por eso, si queremos evitar inexactitud en nuestras encuestas, hay que tener muestras representativas y también equilibradas, es decir, seleccionar correctamente el público objetivo al cual vamos a realizar o aplicar el cuestionario, por ejemplo. ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? Muestreo probabilístico. La elección de la muestra se realiza al azar, lo que garantiza que cada miembro de la población tendrá la misma posibilidad de selección e incluso, incluso ser incluido en el grupo de la muestra. Es decir, un muestreo probabilístico se realiza de forma al azar, es decir, que cualquier persona dentro de ese público objetivo puede ser seleccionada para contestar el cuestionario. Muestreo no probabilístico. En el muestreo no probabilístico se busca tener siempre diferentes tipos de personas para procurar una muestra representativa más equilibrada. Es decir, conocer las características demográficas de nuestro grupo sin duda ayudará para limitar el perfil de la muestra deseada y definir las variables que nos interesan, como género, edad, lugar de residencia. Pueden ser algunas características para la selección dentro de un muestreo no probabilístico. Al conocer estos criterios,
Antes de obtener la información, podemos tener el control para crear una muestra representativa que nos sea eficiente. Cuando una muestra no es representativa, entonces tendremos un error de muestreo. Si quieres tener una muestra representativa de 100 empleados, entonces debemos escoger un número similar entre hombres y mujeres. Es decir, el tamaño de la muestra es muy importante, pero este no garantiza que se represente con precisión a la población que necesitamos. Más que el tamaño, la representatividad está más relacionada con el marco del muestreo, es decir, con la lista de donde se seleccionan las personas que van a ser, por ejemplo, parte de una encuesta. Es decir, esta muestra, para ser representativa, debe tener una equidad, por ejemplo, entre una categoría, hombres y mujeres. Es decir, que si tomamos un muestreo con mayor cantidad de hombres, quizás podamos tener un error de muestreo. Tercer paso, realizar la recolección de los datos. Antes de decidir qué método de recolección de datos elegirás, es importante saber qué es lo que se requiere obtener a través de esta investigación, es decir, tener los objetivos claros para saber qué técnicas de recolección de datos nos darán mejores resultados. Se presentan a continuación tres métodos. La entrevista es uno de los métodos más comunes. Si te decides a hacerla, pon especial atención en las preguntas que llevarás a cabo o que realizarás, que también dependen de si la harás cara a cara o vía telefónica o incluso a través del correo electrónico. Toma en cuenta que por lo regular se necesitan más recursos, tanto económicos como personales, para la realización de entrevistas, sobre todo si decides realizarla a través de entrevistas de campo o vía telefónica. Es decir, necesitas muchas personas para llevar a cabo estas entrevistas, mucho personal o mucho talento humano de la organización. Entonces, ¿cuáles son los tipos de entrevistas para una investigación? La observación es el método que me proporciona información sobre el comportamiento actual. Se considera el método tradicional más exacto y económico para estudiar el comportamiento. La observación puede ser directa in situ, es decir, en el lugar específico donde se encuentra el público objetivo, diseñada, es decir, que colocamos a la muestra en una situación artificial para descubrir cómo responden. Rastreo, que consiste en intentar obtener información indirectamente a través de residuos naturales del comportamiento y con dispositivos diseñados, por ejemplo, un contador de tráfico. Es recomendable combinarla con otras metodologías. Por ejemplo, puede estar haciendo observación y tener a mano una plataforma de Question Pro en un dispositivo móvil, donde tengas acceso a un cuestionario que hayas creado con los puntos a investigar e irlo llenando al instante con la información obtenida durante la observación in situ, es decir, desde el lugar. Así también recuerda que puedes utilizar otras herramientas de manera online. Conoce más de la observación cuantitativa y de las características de la observación cualitativa que las estaremos desarrollando más adelante. Encuestas. Es la principal elección y tiene las ventajas de recolectar una gran cantidad de datos de cada individuo de la muestra. También es versátil ya que son aplicables a diferentes contextos. Es decir, se pueden contextualizar dependiendo de la situación o del problema planteado. Sin embargo, tiene la desventaja de que no es fácil de implantar, pues si el encuestador no está bien capacitado, puede interpretar mal los datos durante la recolección. En la actualidad, todas las desventajas de este método
han sido resueltas con la llegada de las encuestas online. Hacer recolección de datos a través de un software para encuestas online tiene un costo menor. Por ejemplo, hacerlo a través de entrevistas presenciales, sin olvidar que puedes tener tus resultados en menor tiempo en lugar de días, semanas o incluso meses, que es el tiempo que podría llevar una recolección de datos a través de entrevistas o métodos de observación. Es decir, las encuestas online actualmente son un método que me ayuda a obtener resultados de manera rápida y sencilla. Independientemente del método que decidas usar para la recolección de datos, es importante que exista una comunicación directa con los tomadores de decisiones, es decir, con las personas encargadas de tomar las decisiones dentro de la organización. Que ellos entiendan y también se comporten a actuar de acuerdo a los resultados obtenidos. Por ello, debemos poner especial atención al análisis y a la presentación de la información obtenida. Recuerda que estos datos deben ser útiles y funcionales, por lo que el método para la recolección de datos que se utilice tiene mucho que ver. Cuarto paso, analizar los resultados. El análisis e interpretación de los resultados es buscar un significado más amplio a los datos obtenidos. Todas las fases anteriores se han desarrollado para llegar a este momento. Es decir, es el momento crucial de analizar los resultados para obtener básicamente las decisiones o los puntos importantes o resaltantes de la investigación. ¿Cómo podemos medir los resultados que hemos obtenido? Básicamente, los únicos datos cuantitativos que obtendremos son la edad, sexo, profesión y el número de entrevistados, porque el resto son emociones y expresiones que se han transmitido o que han transmitido nuestros interlocutores o consumidores. Por ello, existe una herramienta denominada mapa de empatía que nos obliga a ponernos en el lugar de nuestra clientela con el objetivo de poder, de este modo, identificar realmente las características que nos permitan realizar un mejor ajuste en cuanto a nuestros productos o servicios y las necesidades o intereses del público objetivo al que dirigimos nuestra investigación. Elaboremos un mapa de empatía por usuarios con las siguientes variables. ¿Qué piensa y siente? Aquí señalaremos lo que realmente le importa al interlocutor, es decir, sus principales preocupaciones, inquietudes, también sus sueños o aspiraciones. ¿Qué ve? La información que se refiere a su entorno y cómo percibe ese entorno. ¿Qué escucha? En este campo insertaremos todo lo referente a lo que dicen o le dicen sus amistades, familiares o el entorno laboral en el que se desempeña. ¿Qué dice y hace? Insertaremos toda la información obtenida referente a su actitud en público y también a su aspecto. A partir de estas 4 características, obtendremos debilidades y fortalezas que nos ayudarán a tomar decisiones y conocer realmente quiénes son y cómo se comportan nuestros posibles usuarios. Así, obtendremos perfiles o arquetipos de cliente y segmentos reflejados en cada mapa de empatía que te ayudará a perfeccionar el producto o servicio antes de salir al mercado y más tarde nos ayudará a segmentar en Internet nuestras campañas publicitarias. Es decir, la empatía es básicamente la base en el desarrollo de esta investigación de mercado. Quinto paso, realizar el reporte de investigación. Al presentar los resultados, debemos siempre enfocarnos en hacia dónde queremos llegar y no asumir
que la estructura de una encuesta es el mejor camino para hacer el análisis. Uno de los grandes errores que cometen muchos investigadores es que presentan los reportes en el mismo orden de las preguntas y no ven básicamente la importancia de cada una de esas preguntas. Es decir, el orden de las preguntas del cuestionario no deben tener directamente relación con la realización del reporte. Consejos para realizar el informe de la investigación. Primeramente, comenzar con las conclusiones y los fundamentos en lugar de acumular la evidencia. Siempre lograr que los interesados en la investigación puedan extraer algo de nuestro reporte para que éste sea relevante dentro de su trabajo. El orden de las preguntas del cuestionario no deben determinar, como ya se mencionó anteriormente, el orden de la presentación de los resultados y reestructurar los datos para que puedas siempre descubrir la información nueva y valiosa. Consejo 1. Siempre es importante reordenar las preguntas de tal manera que se cuente mejor la historia dentro de esa investigación realizada. Para hacer buenos reportes, los mejores analistas dan el siguiente consejo. Sigue el estilo de la pirámide invertida para presentar los resultados, respondiendo al principio las preguntas esenciales del negocio que causaron la investigación. Comienza siempre con tus conclusiones y dale fundamento en lugar de acumular la evidencia. Después de esto, puedes darle detalles a los lectores que tienen tiempo e interés en los mismos. Piensa en los 3 tipos de intereses de los lectores mientras describes tu reporte. 1. Quiere la síntesis del estudio. 2. Quiere las conclusiones con los detalles complementarios. 3. Quiere los detalles de todo el cuerpo de la investigación. Quieres que cada uno de los interesados en tu investigación puedan extraer algo del reporte para que éste sea relevante dentro de su trabajo. Es decir, si haces esto, no importará que la persona que hace uso de tu investigación sea un alto directivo o un analista, ya que siempre habrá algo importante que para cada uno de ellos dentro de nuestro reporte. Es importante escribir tu reporte como si el lector no fuera a leerlo completo. Aquí radica algo muy importante. Los periodistas en el siglo XIX escribían noticias largas y vagas en las cuales se tenían que leer mucho para llegar a la historia que realmente estaban reportando. La profesionalización del periodismo hace 110 años estimuló el desarrollo de trabajar a través de la pirámide invertida del reportaje, en donde hay una síntesis de las noticias más importantes, seguida de los detalles adicionales. Es decir, que los editores ahora podrán recortar el artículo para ajustarlo a un espacio físico dentro de los periódicos y aún así seguirán reportando los detalles más importantes del acontecimiento en cuestión. Es decir, la importancia radica en que debemos realizar un resumen de toda la noticia o básicamente de todo el reporte al inicio para captar también de este modo la atención del público objetivo. El beneficio adicional para los lectores fue que ellos podrían leer solamente los encabezados y los primeros párrafos para lograr ya tener una idea general de la noticia y poder también detenerse en cualquier punto. Entonces, crear un reporte de esta manera es sumamente efectivo. Consejo 2. No dejes que las preguntas de tu cuestionario dicten cómo básicamente o te dirijan básicamente a presentar los resultados. Al hacer uso de nuevas variables, puedes presentar los resultados de una mejor manera. Si usas un software de encuestas, debes recordar
que muestran los resultados en el orden en el que el cuestionario fue diseñado. Sin embargo, evitar hacer uso de dicho orden te proporcionará la capacidad de poder reestructurar los datos para que puedas descubrir información nueva y mucho más valiosa. Entonces, en el campo de investigación, esta práctica suele conocerse como la triangulación de resultados. Es decir, se toman diversas variables e información recabada en la investigación para poder formular un nuevo resultado implícito dentro de los datos recolectados con la encuesta. La encuesta y las preguntas estructuradas en ellas solamente representan algunos componentes para tu análisis. No los utilices como la base o el modelo a seguir al momento de presentar tu reporte. Es decir, las respuestas de estas encuestas o las respuestas a estas preguntas planteadas dentro de la encuesta me ayudan a mí básicamente a diseñar mi reporte, ¿sí? Es decir, que puedo tomar las preguntas de manera aleatoria para ir básicamente redactando el reporte. Al momento de analizar los datos, es muy común que te pierdas entre la avalancha de información recabada. Sin embargo, siempre es importante aprender a mejorar el análisis de datos, mantenerse siempre enfocado en los resultados que deseamos obtener y hacer siempre uso de toda esa información que recabamos en el orden en que sea necesario. Es decir, podemos obtener un resultado o un mejor resultado y lograr una investigación con éxito y atractiva con un correcto análisis de los datos. Sexto paso, tomar decisiones. No te preguntes por qué hacer una investigación de mercado. Simplemente hazlo. Una investigación de mercado te ayuda a conocer una amplia gama de información sobre las intenciones de compra de los consumidores o te da asimismo una retroalimentación acerca del crecimiento de nuestro mercado o del crecimiento del mercado al cual pertenecemos, es decir, seamos nosotros productores de bienes o servicios. Puedes entonces descubrir también información valiosa que te servirá para estimar los precios de nuestro producto o de nuestro servicio y encontrar el punto de equilibrio que nos beneficie tanto a nosotros como empresa y así también a los consumidores, que son básicamente el pilar más importante de toda organización. Entonces, pasos para realizar la investigación de un problema. La investigación de mercado. Primeramente, el planeamiento del problema. El segundo, la investigación preliminar. El tercero, la formulación de hipótesis. El cuarto, la recolección de datos. El quinto, la selección, ingreso y análisis de los datos y la presentación del informe.